Hoy vamos a hablar de cuando Dios parece no estar ni responder en las oraciones. Precisamente en estos días me encontré con algunos hermanos cristianos y algunos de ellos estaban presentando esta situación de desorientación, de desconsuelo, de expresada en quejas verbales como que no sentían la presencia del Señor, como que habían perdido toda clase de motivación. Y en mi corazón entendí que esto es algo que va a estar ocurriendo en los últimos tiempos cada vez con mayor fuerza. Porque la palabra dice que para Jacob va a haber una tribulación como no la ha habido ni la habrá. Yo siempre he sostenido que la tribulación no va a aparecer de un momento a otro, sino que va a ser un ascenso gradual de dificultades, de angustias, de manifestaciones demoníacas, aparte de todas las señales que el Señor profetizó, junto con sus profetas también, para mostrarnos lo que iba a ser esa gran tribulación. Entonces, quiero decir con esto que lo que hay es un ascenso suave pero continuo de una angustia, de una ansiedad que está empezando a tocar a algunos hermanos, o a muchos incluso. Algunos lo han podido manejar bastante bien, otros no tanto. A algunos todavía no les ha llegado el momento de esto. Pero tenemos que estar todos preparados para esta atmósfera opresiva que está cayendo, como dije, sobre el pueblo de Dios. Cuando Dios parece no estar en su presencia en la vida del creyente, o cuando parece que la oración no está siendo contestada, en realidad se está viviendo una de las experiencias más universales de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque sabemos que el pueblo de Israel, recién salvado de la esclavitud, tuvo que pasar por el desierto, pero que una vez entró a la tierra prometida, tuvo que mantener batallas internas, continuas, y pasar por momentos dificultosos. Ustedes recuerdan también que, por ejemplo, David fue ungido como rey y sin embargo tuvo un periodo largo, que algunos calculan de 15 años, viviendo precisamente en unas cuevas, la de Adulam, en el desierto, hasta tanto se sentó en el trono como rey a gobernar. Otra figura más de lo que pasa en la vida espiritual para llegar a reclamar todas las bendiciones. Sabemos que el Señor Jesucristo fue llevado al desierto, que Pablo tuvo que vivir aislado. Entonces, esto no es una experiencia de unos pocos. La aparente ausencia de Dios, como un silencio de Dios, es una experiencia espiritual que muchos creyentes enfrentan en algún momento de su vida espiritual, como una especie de sequedad espiritual, donde el creyente puede sentir una falta de entusiasmo o de conexión con la vida de adoración, de oración, de prácticas espirituales. Las oraciones parecen vacías, lo que antes le producía gozo y consuelo, ahora ya no ocurre así. Entonces también vienen sobre él dudas y cuestionamientos, porque no siente la presencia de Dios. Sabemos que uno no debe guiarse por lo que siente, sino por lo que cree, pero a veces la sensación es tan fuerte que se expresa hacia afuera, exteriormente. El creyente busca la presencia de Dios y parece no encontrarla. Hay una especie de soledad espiritual, una especie de aislamiento, como si Dios estuviera distante o indiferente.
hay una pérdida de propósito o de dirección. Antes de pronto se tenía claro para dónde se iba, de pronto entonces aparece el momento en que ya no hay visión de lo que se está haciendo, no hay claridad en el objetivo ni en las metas que se tienen. Y también se manifiesta como una lucha con la confianza en las promesas divinas y aún, tristemente, en el poder de Dios. Se duda del amor incondicional de Dios, de la gracia, se duda de la providencia, del cuidado. Y entonces tenemos un típico desierto espiritual. ¿Qué hacer en esas condiciones? Vamos a ver varios puntos rápidamente para afrontarlo de la mejor manera posible. En primer lugar, obviamente reconocer que es una experiencia común, ya lo dijimos. El primer paso para el remedio es saber que esto no es raro, que esto ocurre a muchos hermanos y esa experiencia debe dar consuelo. El Salmo 13 comienza diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? El salmista, seguramente David, expresaba este desierto interior con preguntas a Dios que no tienen por qué ser miradas como malas. Hay dos formas de hacer preguntas a Dios: una con insolencia, que es orgullo, y esa pregunta es pecaminosa. Pero la otra es la pregunta del hijo que está tratando de entender a su padre y con corazón transparente e íntegro, entonces enuncia el cuestionamiento, mejor la pregunta, para lograr una respuesta de parte de Dios. Ahí no está cuestionando para nada la autoridad de Dios. Recordemos también que incluso el Señor Jesucristo en la cruz dijo unas palabras que fueron trascendentales por el impacto. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El propio Hijo de Dios, sufriendo en su carne, en la parte humana, pregunta desde ahí, y espiritualmente incluso, para que quedara claro al resto de la humanidad que era un instante en el cual Dios le estaba dando la espalda con el propósito de hacer juicio sobre el pecado universal. Entonces, una vez que hemos reconocido que esto no es raro, empezamos a confiar, en segundo lugar, en la soberanía y en el tiempo de Dios. La Biblia nos enseña que Dios escucha las oraciones de sus hijos. Primera de Juan 5, 14 al 15 dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero sus respuestas no siempre llegan en el momento o de la manera que esperamos. Eclesiastés 3:11 nos dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. También ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Dice primero que Dios hace las cosas a su tiempo y las sigue haciendo. Y es algo que el creyente tiene que colocar allá en la profundidad de su corazón para aceptarlo como una verdad. Todo es en el tiempo de Dios. Por más de que la oración sea intensa, la respuesta solo le corresponde a Dios. En tercer lugar, se debe persistir en la oración. ¿Qué estoy diciendo? Que estoy atravesando una etapa crítica, un desierto, un momento que de pronto hay preguntas y hasta inclusive dudas que no debieran estar, pero se presentan por la carne. Entonces yo tengo que, en vez de
enredarme más en la parte intelectual o racional con mis dudas y preguntas, debo enfocarme más bien en la parte espiritual. Entonces voy a persistir en la oración. El Señor Jesucristo enseñó la perseverancia en la oración, incluso cuando las respuestas parecen retrasarse. En Lucas 18, del 1 al 8, tenemos la parábola de la viuda insistente o persistente, para enseñarnos que no debiéramos desanimarnos si no encontramos las respuestas a esas oraciones desde el principio. Y el versículo 1 dice, le refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, cuando estés en esa crisis, continúa buscando a Dios con humildad y con fe sobre todo. Estás siendo probado. Hay cosas que están levantadas a la vista de Dios, y una de esas es la fe, pero también la humildad. No vayas a caer, por favor, en la trampa de la soberbia, donde se levanta uno haciéndole reclamos a Dios. Dije claramente que se podían hacer preguntas, pero con humildad. En cuarto lugar, mantener la fidelidad en la sequedad espiritual. Job es el ejemplo clásico del que se mantiene en fe, aunque no tiene respuestas inmediatas. Todos aquellos estudiosos que han leído el libro de Job empiezan a ver que hay capítulo tras capítulo de preguntas, de planteamientos, unos correctos, otros no tantos, pero no hay respuestas. Solamente al final del libro, en los capítulos 40 y 41, es donde el Señor abre su boca para enseñar a Job, no solo porque estaba enfermo y había perdido sus pertenencias, sino mostrarle una revelación del corazón de Dios. De oídas te había oído, dice Job, ahora mis ojos te ven, se han abierto y ahora hay visión espiritual de muchas cosas que antes no entendía. Estos desiertos espirituales tienen muchos propósitos, aparte de fortalecernos, aparte de poner a prueba nuestra fe, está el hecho de traer una revelación más profunda del corazón de Dios con el tiempo. Quinto, examinar el corazón. Muy importante esto. A veces el silencio de Dios puede ser una invitación a mirarse interiormente, a examinarse uno. Santiago 4:3 dice, piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres. Esta puede ser una de las causas de por qué la oración no está siendo contestada, pero no necesariamente siempre es la única respuesta. Puede ser que Dios te haya llamado para un tiempo de fortalecimiento, como si fuera el comandante de un batallón que hace pasar al soldado al frente y le dice, bueno, ahora tenemos entrenamiento intensivo, va a hacer 50 flexiones de pecho y a atravesar aquel campo pantanoso. Y una vez termine allá, continúa una segunda prueba. Y entonces el soldado se pregunta, pero ¿cómo? Si voy a terminar muy cansado, ¿cómo voy a continuar el resto? Pero cuando ha terminado todo el entrenamiento, se da cuenta que tiene mucha más masa muscular y mucha más resistencia física. Espiritualmente ocurre lo mismo. Somos soldados de Jesucristo, la palabra lo dice. Entonces no nos extrañemos del entrenamiento que Él nos da. Una parte de ese entrenamiento es aprender a mirarnos a nosotros mismos, a examinarnos sinceramente, a reconocer nuestras fallas y nuestras debilidades para presentárselas a Dios
Y entonces él usa muchas formas por las cuales se detectan esas fallas y esos pecados. Y uno es este, la oración no contestada. Podría ser, dije, uno de los motivos. Si hay pecado no confesado, recordemos que el Salmo 66:18 dice: si en mi corazón yo hubiera consentido la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y aquí quiero hacer una claridad, porque es muy fácil caer en el simplismo de decir que cada oración que no es contestada por Dios es resultado de pecado guardado. Aquí el Salmo 66:18 está hablando de iniquidad, no de pecado. ¿Cuál es la diferencia? La iniquidad bíblicamente es una tendencia del corazón hacia el pecar aún a sabiendas de que a Dios no le agrada. Es una rebelión interior contra la ley de Dios. Entonces, el inicuo es el que levanta los hombros, no le importa quebrantar la ley y sabe que está haciendo algo mal, pero lo hace. Muy diferente es de aquel que cae en el pecado por ignorancia o por descuido y no vive ese pecado como algo repetitivo. En cambio, el inicuo sí lo hace repetido. Si en mi corazón yo hubiera consentido la iniquidad, o sea, la rebelión, el pecado consentido, el Señor no me habría escuchado. Entonces, si no, llegaríamos a una conclusión falsa. ¿Qué cristiano no peca? Entonces no oiría a ninguno. El Señor hace distinción entre el pecado de iniquidad y el pecado por ignorancia, como dije, o por descuido. Texto: buscar a Dios en su palabra. Estamos viendo aquí que a pesar de que tenemos una crisis de aparente comunión con Dios, que Dios parece que está lejano, lo que hay que hacer en vez de alejarse es acercarse más. Como ocurre muchas veces, es que el Señor no me oye, es que debe ser que estoy pecando, es que soy indigno, es que tantas razones, me voy de la iglesia, no vuelvo a orar, no vuelvo a leer. Ese es un error craso y eso es lo que busca Satanás precisamente. Ese es el objetivo. Cuando trae sobre nosotros agobio y castigo injusto, busca que nos cansemos de ir detrás de Dios. Entonces, buscar a Dios en su palabra, aunque no sientas su presencia, la Biblia es una fuente constante de su verdad y sus promesas. Recuerden el Salmo 119:105, donde nos dice que la palabra de Dios es lámpara a mis pies. Por consiguiente, la Escritura fortalece la fe y nos muestra, nos recuerda quién es Dios, lo cual nos va a ayudar en esos momentos de crisis. Séptimo, recordar los ejemplos bíblicos de aquellos que aprendieron a esperar pacientemente. Personajes como Job, como David, como Habacuc, enfrentaron momentos de aparente silencio de Dios. Ya hablamos de Job, él perseveró a pesar del sufrimiento. David clamó a Dios en los Salmos, como lo hemos leído tantos, donde David expresa ese sentimiento de desamparo momentáneo, pero después, cuando va adelantando ese salmo, al final siempre hay un cántico de gozo. Encuentra consuelo al final. Octavo, adorar en medio del silencio. ¿Te estás dando cuenta de lo que estamos haciendo aquí? Hablábamos de persistir en oración, de buscar a Dios en su palabra, de adorar en medio del silencio, porque la adoración no depende de las circunstancias, y más bien al contrario, tiene dos efectos grandiosos.
El primero es que al glorificar a Dios, creamos una atmósfera de bendición alrededor de nosotros. Pero por otro lado, cuando adoramos a Dios, el diablo sale corriendo. En Hechos 16:25, Pablo y Silas estaban en la cárcel, estaban encerrados, nada para qué estar contentos. Sin embargo, ellos empezaron a orar y cantaron himnos a Dios en esa prisión y vino la liberación, se abrió la puerta de la cárcel. Entonces, ofrecer alabanza, incluso cuando no sientes a Dios, abre tu corazón a la paz de Dios. Noveno, confiar en la presencia constante de Dios. Esto es muy importante. Ya lo dije hace unos minutos. Andamos por fe, no por vista. Entonces, aunque nuestra vista o nuestros sentidos o nuestro corazón no nos muestre que Dios está allí, tenemos que aceptar lo que dice la palabra y caminar según esa fe. Aunque no se sienta, Dios prometió estar siempre con sus hijos. ¿Recuerdan que en Mateo 28:20 el Señor dice, y estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos? Silencio de Dios entonces no significa ausencia, sino que puede estar obrando en formas que no comprendemos y estar trabajando en su tiempo. ¿Recuerdan el ejemplo del jugador de ajedrez? Para llegar a hacerle jaque al oponente, a veces tiene que aparentemente sacrificar ciertas piezas y a otras las deja quietas. Les va elaborando la jugada maestra. Es el tiempo de Dios cuando Él sabe en qué momento tiene que mover la reina, o el alfil o la torre. Décimo, buscar a Dios de manera renovada. Es como una especie de resumen de las anteriores, pero es muy importante. Ahí es que intensificar las disciplinas espirituales. Cuando más débil te sientas, dobla más tus rodillas, lee más con tus ojos espirituales y con tu corazón. Oración, lectura bíblica, ayuno, no como fórmulas mágicas. Voy a hacer esto para atraer a Dios, no, sino como medios de su gracia. La oración va a traer bendición, ese ayuno también. Entonces, puede que Dios no se manifieste después de la oración y del ayuno, pero recibiste bendiciones que seguramente son, por ser invisibles, no las vas a sentir inmediatamente, pero están allí, trabajando en tu carácter, en tu vida. Décimo primero, muy importante, confiar en el carácter de Dios más que en mis propios sentimientos. Esto es vital. Y Dios honra al que confía en Él. La fe bíblica se basa en lo que sabemos que es cierto sobre Dios. Por ejemplo, su amor. A lo largo de la Escritura, muchos versículos hablan de cuánto nos ama Dios, de cómo es fiel Dios con su pueblo, de cómo Él continúa cuidando a su pueblo sin que falte ningún instante. Entonces yo lo que hago es que recuerdo la palabra, confío en esa promesa y desecho la experiencia emocional del momento. Si estoy deprimido, si estoy derrotado, si me siento solo, no pienso más en eso, se lo entrego a Dios, es mi carga. Trae tu carga al Señor y Él te sustentará. Entonces viene una recompensa por mantenerme fiel a pesar de mi mente, de mi razón. Y por último, 12º, apoyarse en la iglesia.
o en el grupo más cercano, cristiano. Hebreos 10, 24 y 25 nos recuerda que debemos siempre congregarnos. Cuando estemos con sentimientos de depresión o derrota, no nos quedemos solos. Salgamos a buscar a un hermano en el cual confiemos para que nos levante en oración, nos ponga una mano sobre el hombro y no nos deje sentir solitarios. Con toda seguridad que ese hermano va a ministrar. Entonces, aunque la respuesta parezca un silencio, la Biblia asegura que Dios siempre responde de alguna forma, ya sea o con un sí, o con un no oportuno, o simplemente un espera, para fortalecer la paciencia y la fe. Entonces, en resumen, bíblicamente se debe orar con humildad, buscar la voluntad de Dios, ser perseverante y confiar en su tiempo y su sabiduría, incluso cuando la respuesta no es evidente al principio. Así que bendiciones, hermanos, y amén.